¿Alguna vez te han dicho Dios te bendiga? Cierto, ese es un como cliché de los cristianos, ¿cierto? Que normalmente lo decimos ya cuando nos vamos a despedir o cuando estamos en un chat despidiéndonos o en una conversación y sabemos que nos vamos a apartar de la persona. Bueno, pues que Dios te bendiga, ¿cierto o no? Y nada de malo en eso, nada de malo en usar clichés que suenen espirituales y que suenen muy bien a la hora de querer representar a Dios en nuestras vidas. El problema es que a veces los usamos sin darnos cuenta que los estamos usando mal. Porque si eres cristiano esta mañana, déjame y te digo que una mejor forma de mostrarte amigable, espiritual con tu semejante cristiano, con tu hermano en Cristo, es más bien cambiar el tiempo de esa declaración. Porque Dios te bendiga asume que hay una necesidad de bendición futura, ¿cierto? Pero la Biblia enseña otra cosa. y parte de la sección que acabamos de leer, en la carta de Efesios, versículos 1 al 14, vamos a encontrar que Dios ya bendijo. Y al igual que hemos visto en otros mensajes con respecto al amor, que ya no hay forma más grande del amor que Dios pueda expresar en su persona hacia aquellos que Él creó a su imagen y semejanza. De la misma forma tendremos que decirlo con respecto a la bendición. De forma que lo que tendríamos que estar buscando decir, si queremos ser consistentes a la revelación de la palabra de Dios, es Dios te bendijo. Sale, nos vemos, Dios te bendijo. Suena raro, ¿cierto? Pero en realidad eso sería lo más correcto. Dios te bendijo. ¿Por qué? Porque si en verdad caminas con Cristo, si en verdad estás en Cristo, si en verdad Cristo es tu Señor, si en verdad Él es tu Salvador, Dios ya te bendijo. Y un te bendiga hasta suena como que estás demeritando eso que ya es la bendición más grande que Dios te ha podido dar. No existe bendición más grande. Dios ya bendijo a los hijos de Dios en Cristo. De forma que ¿a qué quiero llegar? Que la próxima vez que nos despidamos me digas Dios te bendijo. No necesariamente. Pero sí que entendamos la idea. Que tengamos claro la definición de lo que significa cuando Dios bendice a alguien. Y que tiene que ver más con cosas que están en Cristo, de las cuales estamos asociados con Él por medio de la fe, y como consecuencia hemos sido bendecidos sobremanera. Pasado, no futuro. Tal vez futuro podría aplicar decirle Dios te bendiga a alguien que tenemos una certeza de que no está en Cristo. Y con esa perspectiva en mente de que Dios sea tu Dios, de que Cristo sea tu Señor, de que la redención llegue a tu vida, que Dios te bendiga, porque no existe más grande bendición que Dios pueda dar que no sea la de la salvación misma. ¿Sí me explico? De forma que el mensaje de hoy trata precisamente de este tema de la bendición. El título del mensaje de esta mañana es nuestras bendiciones espirituales en Cristo. ¿Ok? Si tú te sientes bendecido esta mañana, es porque estás en Cristo. Y de la misma forma al revés. Si no estás en Cristo, no importa cuántas veces alguien te ha dicho Dios te bendiga o bendecido seas. Y sucede mucho en estas fechas, ¿cierto? Cuando estamos en la cena de fin de año tal vez y bueno, no sé si es la tradición en tu casa, pero a veces es en la casa de mi mamá, que es a donde paso el año nuevo, y existe ese tiempo de, bueno, pues unas palabras, ¿no? De buenos deseos para el próximo año. Y esta palabra es el cliché favorito de ese tipo de momentos, ¿no? No, pues que Dios los bendiga mucho y bla, bla, bla. Y ¿cuánto de esa perspectiva de Dios te bendiga viene con ese trasfondo de que
tú seas salvo, de que tú recibas la gracia de Dios a través de la obra de Cristo. ¿Cuánto de eso viene con ese badaje, con ese trasfondo? ¿O cuánto es simplemente usar la palabra como un cliché? Otra vez, no estoy tratando de cambiar la cultura ni la forma de usar los saludos y vernos amigables de manera religiosa. Lo que estoy tratando de asentar y poner la base es que la bendición tiene que ver primeramente con el haber tenido un encuentro con Dios a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Y si eso no es tu experiencia esta mañana, entonces no hay bendición más grande que podamos desear a tu vida que no sea esa. Y que si no es esa la bendición más grande que has experimentado en tu tiempo en esta tierra, entonces nada de lo que has experimentado le podríamos llamar de alguna forma una bendición. Porque si vamos a medir bendición desde una perspectiva divina, desde el estándar de Dios, la bendición es su Hijo. Y solo en Cristo hay bendición. Y fuera de Cristo, ¿qué hay? Maldición. Fuera de Cristo hay maldición. No importa si te va muy bien, no importa si tienes un trabajo muy exitoso, no importa si hablas 5 idiomas o tienes 5 carreras, no importa si tienes una casota o un yate o un carro lujoso. Si no estás en Cristo, en tu vida no hay bendición. En tu vida hay maldición. Por fuerte que eso suene. Amén. Entonces, la carta a los Efesios, Pablo la da a esa región de esas iglesias que estaban conglomeradas en Efesios, que era de por sí una ciudad o una región donde era como un puerto y por lo mismo tenían mucho comercio y por lo mismo era pues rica, era próspera y aparte había mucha idolatría, ¿ok? Como en todos lados, ¿no? Pablo les escribe a estas iglesias que él plantó, ¿no? Para que sean recordados de verdades que son de primera importancia en su caminar con Dios. No necesariamente les escribe como les escribe a otras iglesias en sus cartas donde tiene muy en claro que hay un problema que están experimentando y quiere hablar a la luz de ese problema para que se resuelva en sus mentes y en sus corazones. No necesariamente hay un problema en particular que él quiere traer a la atención por el cual les escribe esta carta. Pero al final tenemos que asumir que hay un tipo de problema, ¿cierto? Que es un problema que también existe en esta iglesia. Y que existe en todas las iglesias que profesan a Cristo. Y es el problema de que a veces olvidamos verdades esenciales de la fe cristiana. A veces olvidamos dónde está arraigada nuestra esperanza. ¿Por qué es que decimos que somos bendecidos? ¿Por qué es que deseamos una bendición? Olvidamos cosas como la importancia de la iglesia local, que es algo de lo que vamos a estar viendo bastante en esta serie. Algo de lo que me gusta de la serie de Efesios es algo con lo que por los últimos, por lo menos puedo decir 7 años, desde que empecé a ser un pastor, estoy muy apasionado, que es que la iglesia de Cristo vea como Cristo ve a la iglesia, como Dios mismo ve a la iglesia, como algo tan central y tan esencial en nuestro discipulado, que cuando no la estamos viendo así, en realidad nuestro discipulado va a ser defectuoso. Cuando no vemos la iglesia como Cristo ve a la iglesia, y con la perspectiva que Dios tiene de su iglesia, de lo relevante que es la iglesia para Dios y para Cristo y para avanzar su plan redentor, entonces mucho de lo que vivamos en la fe que digamos tener va a ser deficiente. Algo que hace el libro de los Efesios es exaltar y poner a la iglesia de Cristo en el lugar más alto por encima de cualquier institución en esta tierra. Y es parte de lo que Dios quiere discipular en nuestros corazones, que su pueblo, que los que han sido elegidos por Dios, que los que han sido bendecidos en Cristo, vean a la iglesia como lo más grande en sus vidas. No de manera religiosa, sino de manera espiritual, de manera auténtica, de manera que produzca fruto a 1,000 por 1, a 100 por 1. ¿Por qué? Porque para eso dejó Dios a la iglesia.
Y es parte de lo que vamos a estar interactuando mucho en esta carta, amén. Pero el día de hoy vamos a estar viendo en particular lo bendecida que es la iglesia de Cristo. Lo bendecido que eres tú si estás en Cristo, y tiene que ver con tus espirituales, nuestras bendiciones espirituales en Cristo. De forma que en mi mensaje tengo 4 subénfasis del tema de hoy. Y el primero es muy simple y que tiene que ver con los saludos de Pablo a la iglesia que él escribe, que es de los Efesios, y lo vamos a ver en versículos 1 y 2. Así que acompáñame a leerlos nuevamente. Dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Entonces aquí vemos varias cosas. Pablo escribe a la iglesia de los Efesios, muy probablemente, dicen los eruditos, y si leemos otros pasajes de Hechos, por ejemplo, es que escribe desde la cárcel. ¿Okay? Como muchas de sus cartas, donde él escribe desde la cárcel. Es como que ese era su cuarto de inspiración, en donde Dios lo tenía más débil para poderse él ver grande a través de la vida de Pablo. Para que sea Dios manifestado en su debilidad de Pablo. Y con el poder y la influencia del Espíritu Santo poder revelar cosas al pueblo de Dios, aquellos que han nacido de nuevo, que han recibido del favor y de la gracia de Dios. Y Pablo siempre inicia sus saludos a las iglesias normalmente como con este diálogo, como que ya es una plantilla muy parecida que vamos a ver en la mayoría de sus cartas. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, y inmediatamente se humilla. ¿Cómo? ¿Por propia voluntad de Pablo? ¿Porque Pablo era fariseo de fariseos? ¿Porque él era muy letrado en el Antiguo Testamento? No, por la voluntad de Dios. Pablo inicia su saludo, sí, recordando su apostolado, recordándole a la iglesia quién es el que escribe esa carta, pero nunca exaltándose a sí mismo. Siempre recordando que fue por voluntad de Dios. Él más bien que era un perseguidor de Dios, un perseguidor de la iglesia. Era un opositor de la verdad, del camino. Y en este contexto nos quiere recordar de dónde lo sacó Dios. Y que si está haciendo algo para Dios en este preciso momento, no es por su voluntad propia, es por voluntad de Dios. Y así ha sido siempre y será siempre. Si tú caminas con Dios esta mañana, si tú haces cosas para Dios esta mañana, no es por voluntad propia. No es porque tú seas muy bueno o muy espiritual o muy ingenioso o con mucha sabiduría de lo alto. Es porque Dios y su voluntad han obrado en tu vida para que tú camines con Dios y hagas cosas para la gloria de Dios. Amén. Entonces, así inicia Pablo. Pablo hablando a los fieles en Cristo Jesús. Y esto es algo que nos debería de llamar la atención, que a veces podemos pasar por desapercibido. A los santos que están en Éfeso, está hablándonos de la región. Y aquí viene como una condicionante, yo veo ahí. Y que son fieles en Cristo Jesús. Y a mí me gustaría meditar un poco en esa parte, que la podríamos pasar por alto, para pasar al siguiente punto. Y creo que sería bueno explorar. ¿A quién les escribe? ¿A todos los que se dicen ser santos? No, él quiere poner ahí una palabra, un adjetivo con el que quiere que asocien a aquellos que van a escuchar la carta y que de alguna forma se autoexaminen, ¿no crees? Autoexamínate, les está diciendo. ¿Te sientas entre los santos? ¿Te congregas con aquellos que dicen ser el pueblo de Dios? Vamos a ver si es cierto, ¿eres fiel? Eres fiel. Porque esto lo escribo para los fieles. Eres fiel. Es esta carta para ti, persona de Efeso. Y podríamos trasladarlo 2000 años después y hacer la misma pregunta en nuestro contexto. Es esta carta para ti, persona que asiste regularmente tal vez a Iglesia Vida Vertical. Eres fiel. Creo que sería un buen punto a reflexionar. Camino en fidelidad, mi fe. Camino según la voluntad de Dios. No estoy hablando de salvación por obras. Tengamos cuidado. Estamos hablando de que la salvación produce obras.
Y una de los frutos de esa salvación es caminar en fidelidad, perseverar en la fe. Se podría decir eso de ti, se podría decir eso de mí. Estamos caminando fieles. Y caminar fiel, no torzamos las cosas, no estamos diciendo es que es perfecto. Aquí nadie está pidiendo perfección ni de ti ni de mí. El único perfecto, creo que lo predicamos bastante, es Cristo. Es su perfección la que nos justifica delante de Dios. Pero si eso es verdad, esa perfección que me ha sido imputada por medio de la fe, ahora se va a empezar a mostrar en mí, de alguna forma. Con frutos de fidelidad, con frutos de fe, con frutos de obediencia a la palabra de Dios. ¿Eres fiel esta mañana? Hazte esa pregunta. ¿Dios me está hablando a mí en este preciso momento? ¿O tengo que poner en tela de juicio si en verdad se está dirigiendo a mí? Como tendrían que haber puesto en tela de juicio los efesios en su contexto, cuando recibieron por primera vez y leyeron por primera vez esta carta. Camino en fidelidad a Dios. Creo que es un buen punto a considerar como a manera de aplicación y autoexamen. ¿Ok? Acuérdense, somos una iglesia que predica la sana doctrina, pero también nos esforzamos en practicar la sana doctrina. ¿Qué significa practicar la sana doctrina? Que nos examinamos, que constantemente estamos evaluando si esto que digo creer lo estoy viviendo según la perspectiva correcta de vivir esa verdad. ¿Cómo estás con respecto a tu fidelidad a Dios? Dios te está hablando a ti. Y si no es así, no te me desanimes. Aún quiero que sigas escuchando. Porque tal vez mucho de lo que vas a escuchar te va a ayudar a recalibrar, te va a ayudar a corregir, te va a ayudar a mejorar aspectos de tu caminar con Dios que te ayuden a entrar en este perfil. Amén. Con la esperanza de que también van a ser de impacto para tu vida. ¿Ok? Entonces, no estoy tratando de decir, bueno, si no entras dentro de este perfil, pues gracias, aquí acabó la serie para ti. No estoy tratando de decir eso. Estoy tratando de decir, escudriñemos y autoevaluémonos. Porque aquí hay una palabra, un adjetivo que creo que Pablo lo está poniendo de manera muy intencional, no sé tú. Yo quiero pensar. Lo pudo haber omitido, pero no lo quiso omitir. Él quiere que la gente sea retada en su fe. Él quiere que los santos examinen a ver si están en la fe. Amén. Entonces, a los santos que están en Éfeso, que son fieles, ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? El Evangelio no lo deja a un lado, Pablo. No está diciendo que son fieles y que son muy buenos y que hacen muchas cosas que se ven espirituales. No, en Cristo Jesús, en el Evangelio. Que parte de su fidelidad es que el Evangelio es central en la forma en la que obedecen la palabra de Dios, en la forma en la que predican la palabra de Dios, en la forma en la que viven su fe, en la forma en la que muestran fidelidad. Si no es por el poder de Cristo, por la obra de Cristo, porque están arraigados en Cristo, porque es el Evangelio lo que los motiva a caminar en esa fidelidad, pues entonces tampoco entras en el perfil. Amén. Que son fieles en Cristo Jesús. Y luego que menciona 2 puntos, versículo 2, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, en otras palabras está diciendo, escribo esta carta para esta audiencia. Y si tú cumples el perfil, pues, ¿qué te puedo decir, mi hermano? Gracia y paz. Gracia y paz a ti, ¿ok? De parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea, no hay nada, voy a decir muchas cosas profundas, pero si hay algo más profundo que pueda decir, dice Pablo, quédate con esto. Empecemos con mi saludo. O sea, la gracia que se nos reveló a través de la obra de Cristo, la paz que Cristo trajo a nuestros corazones porque ya no hay enemistad, ya no hay hostilidad con el Padre. El Padre nos ha aceptado a su presencia. Gracia y paz. Acuérdate de eso, dice Pablo. Amén. Entonces, ¿qué vemos? Otra vez, primer subénfasis de nuestro texto esta mañana, que hay una carta dirigida a los santos fieles en Cristo y es una buena oportunidad para empezar la serie autoexaminándonos. ¿Dónde estoy parado con respecto a esta realidad? ¿Estoy caminando en fidelidad a la obra de Cristo, al llamado que Cristo ha hecho para mi vida? ¿Sí o no? Y si no, ¿cuándo voy a poner manos a la obra para corregir esos aspectos? ¿Amén? Hay cosas que tenemos que hacer. No en nuestras fuerzas, en el poder del Espíritu Santo de Dios. Vamos al siguiente subénfasis, versículos 3 al 6, en donde vamos a ver que en Cristo somos escogidos, diagonal, predestinados, por gracia. ¿Ok? Quédate con la palabra que más te guste, por eso puse 2 palabras ahí en la diagonal. En Cristo somos escogidos por gracia, o en Cristo somos predestinados por gracia, o si te gustan las 2, déjalas como yo la puse. La idea es que te quede grabada esa verdad.
Este es un tema controversial a veces, ¿cierto o no? A muchos no les gusta hablar de la doctrina de la predestinación, de la elección, de que hemos sido escogidos por Dios. Y yo ya lo he dicho antes y lo voy a volver a repetir, y esa va a ser un poco la introducción a esta sección. Yo tengo ya casi 16 años de ser cristiano. Y en mi primer año de cristiano entendí muchas cosas del cristianismo. Pero fue como al año y medio que yo pude entender esta verdad de que Dios nos escoge, nos elige no por nosotros, sino a pesar de nosotros. Y fue a partir de ese momento que yo pude entender la doctrina, la sana doctrina, quiero ponerle el adjetivo, de la elección, que mi mente explotó a la revelación divina. No fue hasta que yo entendí esa verdad que está muy clara, y sobre todo en esta sección que vamos a leer nuevamente, que muchas de las cosas de la palabra me hicieron sentido. En otras palabras, también digo lo contrario. Mientras yo no entendía esas verdades, había muchas cosas que yo leía y yo decía, ay, pero espérate, no entiendo, parecía que estaba resolviendo problemas matemáticos. Y no era muy bueno para las matemáticas, ya te digo. Entonces, se convierte un poco como en una tortura. No sé si así te has sentido, tal vez me atrevo a decir que así te has sentido si no entiendes esta doctrina. Hay muchas cosas de la palabra de Dios que no hacen ningún sentido, al menos que tú creas que Dios nos escogió, nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Amén. En otras palabras, si no estás parado ahí, no te sientas mal. Ya te dije que yo viví mi primer casi año y medio de caminar en Cristo, y ya estaba en Cristo. No es que no era salvo. También tengo que aclarar eso, porque hay muchas sectas del cristianismo que enseñan que si tú no entiendes la doctrina de la elección, entonces tú no eres salvo. Esa es una mentira. Eso es sectarianismo. La salvación no es porque ya entiendo toda la verdad de la palabra de Dios. Es por gracia, por medio de la fe en la obra de Cristo. Pero cuando eso es verdad y alguien me exponga la sana doctrina de lo que sea, ya sea de la elección o cualquier otra doctrina revelada en la palabra de Dios, el cristiano responde a esas verdades y se alinea a la perspectiva de esas revelaciones y se emociona por ellas. Y eso es algo que, si ya llevas tiempo creyendo en la doctrina de la elección, quiero pensar que derrite tu corazón y que te humilla más que te enorgullezca, porque muchos se enorgullecen por esa doctrina. No, a mí no me enorgulleció nunca, siempre me humilló. ¿Cómo es que Dios? ¿Y por qué a mí? ¿Qué hice para merecer esto? Nada. Esa siempre fue la respuesta. Yo no soy digno de caminar con Dios. A pesar de mí, camino con Él. ¿Por qué? Por su soberana elección. Y eso es lo que vemos en estos pasajes. En Cristo, otra vez. Pon mucha atención que versículos 1 al 14 vas a ver esta repetición de palabras. En Cristo. En Cristo. Si en algo eres bendecido esta mañana, es porque estás en Cristo. Si hay elección soberana, divina de tu alma para que ahora seas pertenencia de Dios, posesión de Dios, para gloria de su nombre, es por Cristo. Y así inicia con versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Que nos ha bendecido, ahí está la idea de la bendición, nos ha bendecido tiempo pasado, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuándo tiene que se escribió esta carta? Por lo menos fue en el año 62, por ahí, después de Cristo. O sea, más de 2000 años. No, casi 2000 años, podemos decir. ¿Ok? Y aquí habla Pablo de que ya los ha bendecido. O sea, como si la bendición completa, final, más relevante, es en Cristo. Porque usa la palabra toda bendición, ¿cierto? O sea, como que ya no hay bendición que falte que Dios no ha podido dar. Toda bendición espiritual Dios ya la ha dado a aquellos que están en Cristo, en los lugares celestiales en Cristo. ¿Ok? Eso es importante que lo recordemos.
haciendo un poco alusión a la introducción del mensaje. Tú ya has sido bendecido sobremanera. Ya no hay bendición por venir. Ya se te ha dado toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Necesitas algo más? No. Casi sería herejía pensar que necesito una bendición más que le faltó a Dios darme. Dios ya me bendijo en Cristo. Amén. Dice, versículo 4, dice, porque Dios nos escogió en Cristo. Checa otra vez, si eres de los que les gusta subrayar la Biblia o ponerle ahí algún marcador, subraya todo eso, en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí hay otro punto importante a meditar. Amén. Dios te escogió porque te veías muy lindo ahí rezando, orando. Dios te escogió porque te veías muy lindo haciendo buenas obras. No, ¿verdad? ¿Por qué nos escogió Dios? Antes de la fundación del mundo, ¿para qué? No por una razón, sino para una razón. ¿Te das cuenta? No por algo que vio en ti, sino para algo que iba a comenzar a hacer en ti. ¿Te das cuenta? Tenemos que verlo desde esa perspectiva, no por algo que yo provoqué en él y que él se compadeció y dijo, ay, mira, te voy a salvar, sino porque a pesar de que no vio nada agradable en ti, como para querer salvarte, él lo quiso hacer. ¿Lo hizo cuándo? ¿Cuando naciste? ¿Después de que cometiste el primer pecado? ¿Qué dice el texto? Desde antes de la fundación del mundo. Esto quiere decir, antes de que Adán y Eva cometieran el primer pecado, tú ya estabas en la mente de Dios y estás en Cristo esta mañana. Si eso no te emociona, a mí me emociona. Esto es signo de que acabe ahorita mismo el sermón y nos vayamos todos a celebrar, ¿cierto? O sea, que Dios me tuvo en su mente desde antes de yo dar mi primer llanto. Desde antes que yo estuviera siendo concebido en el vientre de mi madre. Eso suena como que solamente a Dios se le puede ocurrir, ¿cierto? Y solamente Dios lo puede orquestar de esa manera. Amén. Entonces, vamos a continuar. Dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, ¿cuál es la motivación por la cual Él me escogió desde antes de la fundación del mundo? ¿Que yo fuera qué? Santo y sin mancha. ¿Cuál es el propósito para mi vida entonces? Muchas veces tenemos luchas con ese tema, ¿no? ¿Cuál será el propósito? Ayúdame a orar para ver cuál es el propósito para mi vida, ¿no? Y suena muy espiritual. No te gastes la mente ni las oraciones tratando de descubrir cuál es el propósito de Dios para tu vida. Si estás en Cristo esta mañana, adivina cuál es el propósito de Dios para tu vida. Versículo 4 de Efesios. Amén. Para que fuésemos santos y sin mancha. Eso es algo de lo que yo trato de hacer un énfasis en la clase de membresía, cuando tenemos clase de membresía. Les digo, ¿saben qué? Hay muchos beneficios de la membresía, hay muchos compromisos en la membresía, pero ¿sabes cuál es el fin último de que te unas a una iglesia y a una membresía de la iglesia? Que tú seas santo. Esa es la parte más elevada del por qué deberías estar considerando la membresía. Porque el propósito para tu vida es que tú seas santo. Y si no es eso por lo que te vas a unir a la iglesia local, pues mejor no te unas. Porque de eso se trata, unirse a la iglesia. Que tú seas santo y sin mancha conforme avanza el tiempo en tu vida. Amén. No te lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Amén. Entonces en Cristo tenemos redención. Aquí lo podemos ver. Y lo dice después en versículo 5. Perdón, terminamos el 4, dice en amor. En Él, en amor. Y luego dice versículo 5. Nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de su gloria, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Aquí me estoy perdiendo de un punto. A ver, no, es que sí es el siguiente punto. Entonces, aquí está. Nos escogió, nos predestinó, ¿en quién? En Cristo.
¿Para qué? Para que seamos santos. Amén. Y luego versículo 5, nos predestinó, que tiene que ver un poco con la misma idea, escoger, predestinar. Por eso dije, escoger la palabra que más te gusta. Son palabras sinónimas y al final significan exactamente lo mismo. Obviamente la idea de predestinación tiene que ver con que fue el tiempo atrás, porque nos pudo haber escogido tiempo presente, ¿cierto? Pero no, si la elección vino antes en su mente, entonces hablamos de la predestinación, que tiene que ver con el mismo acto de habernos escogido, pero tiempo atrás. ¿Para qué? Para adopción, ¿como qué? Como hijos. Entonces hace sentido que la santidad sea algo que Dios quiere provocar en nuestras vidas, ¿cierto? Porque no nada más nos escogió así como que, ay, mira, pues quiero ser misericordioso y nada más. No, te escojo con una misión, con un propósito, que seas santo y que te parezcas a mi Hijo Jesús. Que te parezcas a aquel en el cual te escogí. Y si no es para eso que estás conmigo, si no es para eso que te escogí, entonces yo no te escogí, dice Dios. Porque yo escojo a aquellos que son llamados mis hijos y que se verán como mis hijos, ¿cierto? Es una adopción lo que Dios hizo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tampoco éramos hijos, ¿cierto? O sea, Él tuvo que adoptarnos en Cristo. Fue cuando venimos a Cristo, cuando recibimos a Cristo por gracia, por medio de la fe, que entonces se puede decir de nosotros que somos hijos de Dios. Si no estamos en Cristo, si Cristo no es nuestro Señor, nuestro Salvador, tú no eres hijo de Dios. Eres hijo del maligno, dice la palabra de Dios. O puesto en otras palabras, eres hijo de tu padre Satanás. Amén. Eso enseña la palabra de Dios. ¿Y luego por qué lo hizo? Mediante Cristo o en Cristo es exactamente lo mismo, conforme a la buena intención de su voluntad, similar a lo que él habla con respecto a su apostolado. ¿Te das cuenta? Mi apostolado no es por voluntad propia, es por la voluntad de Dios. Tu elección, el que haya sido escogido, el que haya sido predestinado en Cristo, no es por tu voluntad, Omar, no es por tu voluntad, Marta, no es por tu voluntad, Mauricio, no es por tu voluntad, Marcos, es porque Dios lo quiso hacer según ¿qué? Su voluntad. No es voluntad de carne ni de sangre, diría Juan en su evangelio. Es por la voluntad de Dios. Amén. Entonces, es en Cristo que hemos sido escogidos, que hemos sido predestinados. ¿Por qué? Por gracia, lo dice al final. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. ¿Quién es en el amado ahí? En Cristo. ¿Ok? ¿Lo hizo qué? Porque hicimos algo muy bien. Porque tú y yo sí pudimos descifrar el código de cómo complacer a Dios. ¿Tú y yo fuimos muy sabios, más espirituales por encima de la persona promedio? No, gratuitamente. Cuando tú das un regalo, la esperanza es que lo das gratuitamente. No porque la persona necesariamente merecía ese regalo, ¿cierto? Porque si no ya no es un regalo, es un premio. Si lo merecía es un premio. Pero si no lo merecía y se lo das, ¿qué es un regalo? Eso es lo que Dios hizo con la salvación. Nos dio un regalo. Era algo que no merecíamos. Que eso es lo que significa que la salvación es por gracia. Es un regalo inmerecido. Amén. Y eso lo vamos a seguir viendo. Sobre todo el énfasis es en capítulo 2 de Efesios. Pero eso es importante que lo empecemos a entender desde ahorita. ¿Y lo impartió cómo? Sobre nosotros. ¿En quién? En Cristo. Otra vez, sobre nosotros en Cristo. Nada ha sido impartido sobre nosotros si no es que estamos en Cristo. Amén. Eso es importante que lo entendamos. Esa es la base y el fundamento de toda bendición espiritual que podamos recibir de parte de Dios. Amén. Vamos al siguiente subénfasis. En Cristo tenemos redención y unión con lo celestial. Versículos 7 al 10. Acompáñame a leerlos nuevamente. Dice versículo 7. En Él, ¿quién es en Él? ¿El Él del texto? Cristo, gracias. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento, nos dio a conocer el ministerio de su voluntad según la intención que se propuso en Cristo. ¿Okay? Con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, aquí ya está hablando de que, ¿qué vimos en la primera sección? Que el Padre nos escoge, ¿cierto? El Padre nos escogió desde antes de la fundación del mundo, nos tuvo en mente, ¿para qué? Para derramar su gracia de manera gratuita sobre nuestras vidas. ¿Qué quiere producir a través de eso? Pues santidad, ¿ok?
¿Y cómo es que la pudo ministrar a nosotros esa gracia? A través de la redención, que es como inicia este pasaje. Es que en Cristo tenemos redención y unión con los celestiales. Y así inicia, en Él tenemos redención. Redención. ¿Qué es la redención? Es que se dio un pago. ¿Ok? Si nos vamos un poco al Antiguo Testamento, cuando un esclavo era redimido, es que cambiaba de maestro. No es que era libre necesariamente, simplemente cambiaba de maestro y ese maestro tenía que dar un pago para que ahora convertirse en su nuevo maestro de ese esclavo. ¿Ok? Y ese era un proceso de redención. ¿Ok? Lo vimos en la serie de Levítico, todo lo que se tenía que redimir la tierra, se tenían que redimir muchas cosas, ¿cierto? Hasta miembros de la familia se tenían que redimir. Y tiene que ver con la misma idea de dar un pago. ¿Ok? Entonces, para que nosotros tuviéramos redención, en Cristo alguien tuvo que dar un pago. ¿Cuál es ese pago? ¿Mediante qué fue ese pago? ¿Con dinero? ¿Con oro? ¿Qué dice el texto? Sangre. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo? Que tuvo que haber un ¿qué? Un sacrificio. ¿Ok? Obviamente le está hablando a una audiencia que tiene que tener alguna información con respecto a los sacrificios que Dios instituyó en la ley levítica del Antiguo Testamento, en la ley de Moisés. ¿Ok? Esos sacrificios que había de todo tipo, uno de ellos en particular era el sacrificio de la expiación por el pecado, ¿cierto? En donde tenía que haber derramamiento de sangre de un animal y por ese año la persona era considerada como que el pago por sus pecados había sido saldado. Podía seguir viviendo, por decirlo así. Alguien tomó su lugar. Sangre fue derramada de un animal para que la sangre de ese pecador no fuera derramada cuando Dios desatara su ira sobre ese pecador. Amén. Eso fue algo que Dios instituyó como una sombra para un mejor sacrificio. Lo vimos en la serie de Hebreos. Un mejor sacrificio con mejores promesas. Amén. ¿Y cuál es ese sacrificio? El de Cristo, el que Él vino a poner por voluntad propia, en donde el sacrificio no fue a través de un animalito esta vez, sino a través del antitipo, que es Cristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ese es el Evangelio, que en Él tenemos redención mediante su sangre, el derramamiento de su sangre en esa cruz, el perdón de nuestros pecados según las riquezas ¿de quién? De su gracia de Dios. Otra vez, ¿Dios nos perdonó porque hicimos algo muy bien? No, por las riquezas de su gracia. Su gracia sobreabunda en querer perdonar a sucios pecadores que merecían la muerte y que merecían ser sacrificados ellos mismos. ¿Cómo es que no nos dio su ira? A través de un sacrificio. ¿Cómo es que no se derramó tu sangre o mi sangre? A través de Cristo, el derramamiento de la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Es cuando entendemos que merecíamos la muerte, que merecíamos la santa, justa ira de un Dios airado por el pecado y por los pecadores. No nada más por el pecado, como si el pecado no viniera de mí, como si yo fuera víctima de algo abstracto que es el pecado y de repente se apodera de mí como si yo estuviera poseído por el pecado. No, tú eres el origen del pecado, de ti sale el pecado, de tu corazón fluye la maldad. Y se ejecuta y se ve muy mal. Y Dios la condena y condena a aquel del cual salió esa maldad. Amén. De ahí nos sacó Dios. Si estás en Cristo, tienes que ver tu pecado, tienes que ver tu condición caída, tienes que ver que no hay nada bueno en tu corazón. Nada lo suficientemente bueno, quiero aclarar, como para que Dios te voltee a ver y diga, este es uno de los míos. A este lo aparto para ser parte de mi familia en los cielos. Amén. Amén. Es importante que entendamos esto. ¿Por qué? Porque en Cristo tenemos redención. Es a través de su sacrificio. Si por medio de la fe has creído que tú merecías la muerte, que tú merecías que se derramara la sangre de tu ser, porque la ira justa y santa de Dios te pertenece, pero alguien más lo tomó en tu lugar, es que has creído el Evangelio. Las mejores noticias, las buenas nuevas que traen más grande bendición a los corazones de las personas. Y es que puedes ser salvo de esa ira por medio de esta redención, de ese pago a precio de sangre que el Hijo dio por tu alma. Amén. Y es por medio de la fe en Él. Y si no estás en Cristo esta mañana, esta es la parte más importante del mensaje para ti.
de versículo 7. Que en Él puedes tener redención, lo voy a poner en otro tiempo, en Él puedes tener redención mediante su sangre, el perdón de tus pecados, según las riquezas de su gracia, que Él ha hecho abundar para con nosotros con toda sabiduría y discernimiento. ¿En quién? En Cristo. Tú no puedes ser salvo por tu propia sabiduría. Tú no puedes ser salvo por tus buenas obras. Tú no puedes tener el discernimiento espiritual suficiente para estar bien con Dios y conciliar las cosas con Dios. Tú necesitas un redentor, tú necesitas un conciliador, tú necesitas un sacrificio perfecto, y el único sacrificio perfecto y acepto a los ojos del Padre es la obra de su Hijo Jesucristo en la cruz. Amén. Y ese es el llamado esta mañana. Si aún no estás en Cristo, como lo dije al inicio, no hay bendición de la que te puedas jactar, pero sí te podrías comenzar a jactar, no en tus obras, sino en la obra de Cristo, si confías en Él esta mañana. Amén. Que Él pagó tu deuda, que Él pagó tus pecados y que tus pecados son perdonados por causa de la obra de Cristo en la cruz. Amén. Y que Él nos dio a conocer, dice, nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo. ¿Cuál es el misterio de su voluntad? Que Dios quiso salvar. Que Dios quiso derramar su salvación por medio de la obra de su Hijo. Que no es por obras, que no es por cumplir la ley de Moisés, que no es porque algo hice bien o esté haciendo bien o haré bien en un futuro. Es por Cristo, porque en Cristo el Padre siempre encuentra aceptación de mi persona, siempre, nunca se cansa de verme como alguien digno de entrar a su presencia. ¿Por qué? Por la obra redentora de Cristo en la cruz, por medio de la fe en ese sacrificio. Amén. Eso es lo que nos sostiene y lo que sostiene nuestras bendiciones espirituales. Fuera de Cristo, solo hay maldición. Amén. Nos dio a conocer, versículo 9, el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo. Eso fue algo muy bueno, que Dios se propuso en Cristo, ¿ok? Luego continúa diciendo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Eso sigue siendo parte del misterio. Que Cristo une lo celestial, lo que no ha sido manchado con el pecado, con lo que ha sido manchado con el pecado. Eso de por sí ya es un misterio. Eso es algo de lo que los ángeles caídos se anonadan. ¿Cómo es posible? Hay redención para el ser humano, que no necesariamente la Biblia nos revela que haya para los ángeles. ¿Te das cuenta? Eso ya de por sí es un misterio. Que Dios pudo conciliar el poder permitir la presencia de personas que merecían la muerte, la ira, la destrucción eterna, a su presencia infinita en los cielos por la eternidad. Eso solamente lo pudo haber hecho a través de la obra de Cristo y de la unión que tenemos en Cristo. Y como consecuencia hay unión con lo celestial. ¿Te das cuenta? Es lo que está diciendo el texto. Con miras a una buena administración, el cumplimiento de los tiempos, es decir, reunir todas las cosas en los cielos como lo están en la tierra. ¿Cuáles son las cosas que están en los cielos? Pues podemos imaginarnos muchas, ¿cierto? Los ángeles, los principados y cosas que Dios nos revela en su palabra. ¿Cuáles son las que están en la tierra? Pues tú y yo, ¿no? La creación misma que fue corrompida por el primer pecado y que se sigue corrompiendo por culpa del pecado. ¿Ok? Dios va a reunir esas cosas. ¿En quién? En Cristo. Solo Cristo puede reconciliar la corrupción de la caída y de la corrupción que trajo la caída con lo santo, puro, perfecto, que es la morada celestial de Dios. Amén. Solamente en Cristo hay reconciliación con el mundo de lo no caído, por decirlo así. Amén. Entonces en Cristo tenemos redención y unión con lo celestial, versículos 7 al 10. Y por último, en Cristo hemos obtenido herencia, versículos 11 al 14. Vamos a leerlos nuevamente. Versículo 11, también en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. ¿Cuántas veces hemos encontrado su voluntad en estos pasajes? Por lo menos con esta he contado como 4, ¿cierto? Entonces, ahí te puedes dar cuenta que mucho de lo que Dios hizo en Cristo tiene que ver con la voluntad de Dios y no con tu voluntad o con mi voluntad. ¿Ok? Es importante que entendamos eso. Que si tú eres espiritual esta mañana, que si tú has sido bendecido esta mañana, no es por nada que hayamos hecho muy bien. Es por la voluntad de Dios y por la obra redentora
en Cristo, por lo que Dios ha mostrado y nos ha revelado a través de Cristo, de estar en Él. Entonces dice, también en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, del evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. En Cristo hemos obtenido herencia. ¿Ok? Muchas veces espero no sea tu caso si estás en Cristo, pero muchas veces las personas se afanan por lo que le van a dejar sus padres, ¿cierto? O el tío que tiene mucho dinero por ahí, que tiene propiedades. Y ese es el afán a veces de la vida de esas personas, ¿cierto? Están buscando su herencia. Consienten al tío, al abuelo, a la mamá, al papá, porque pues quieren quedar en un buen lugar con respecto a la herencia. ¿Cierto? Son porquerías comparado con la herencia que tenemos en Cristo. Todo eso se desvanece, es corruptible y va a perecer. La única herencia por la que vale la pena vivir esta vida es la herencia que podemos obtener si estamos en Cristo. También en Él hemos obtenido herencia. ¿Te das cuenta? Y al final nos lo vuelve a mencionar el versículo 14, con miras a la redención que nos es dado como garantía de nuestra herencia, hablando del Espíritu Santo. Esa es la herencia por la cual se afanan los cristianos. La herencia de haber obtenido toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Si estás en Cristo y te estás peleando por cosas de este mundo, por cosas materiales, si tu afán es obtener algo, alguna bondad que te pueda dar esta vida, de las cosas que obtienen los hombres con su sudor, si es ahí donde están enfocados tus ojos, tu mente, en lo material y no en las bendiciones que ya tienes en Cristo, tienes que recalibrar. Tienes que reflexionar, ¿dónde estoy parado? ¿Dónde están mis ojos en este momento? O tal vez no tienes esas cosas, pero las quieres. Y tiene que ver un poco con la misma idea. ¿Dónde estás atesorando tu herencia? ¿En dónde estás buscando la herencia? ¿En las cosas de arriba? ¿En las cosas que pertenecen a Cristo y que se asocian con la obra y la bendición que Cristo trae a través de su obra redentora en la cruz por ti? ¿O en las cosas de este mundo? A veces nos afanamos aún con la herencia a los hijos, ¿no? No, es que quiero trabajar muy duro porque quiero dejarles a mis hijos cosas. Nada de malo con trabajar muy duro, también quiero aclarar. Porque nos podemos ir a los extremos. Nada de malo con quererles dejar una vida tranquila y sosegada a tus hijos en la medida de lo posible. Pero sin entrar en ningún afán, ¿cierto? La Biblia nos enseña que nuestra herencia está en los cielos. Que lo mejor que le puedes dar a tu hijo es a Cristo. No tu dinero, no una escuela de prestigio, no que hable 5 idiomas. Eso no es lo mejor que le puedes dar a tu hijo. Eso no es lo mejor que te puedes dar a ti mismo. Necesitamos entender, iglesia, lo bendecidos que somos en Cristo, el tipo de herencia que tenemos en Cristo, para que todo lo demás que tenga apariencia de bueno o de herencia se desvanezca a nuestros ojos. Amén. En Cristo hemos obtenido herencia. ¿Cómo? Al haber creído el evangelio. Es lo que dice en versículo 13. En Él también ustedes, después de escuchar el evangelio de la verdad, el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, habiendo creído, fueron sellados. Y esta es otra parte de lo que garantiza nuestra herencia. No es que yo creo y tengo toda mi capacidad absoluta de nunca dejar de creer, ¿cierto? O de no flaquear en mi fe. En realidad, a pesar de que Dios me empodera, ¿ok?, para creer, yo tengo que seguir teniendo ese poder para continuar creyendo. Y ese poder no viene de mí, no vino de mi propia voluntad. Yo tuve que nacer de nuevo, tuvo que haber una obra sobrenatural en mi vida. Y esa obra sobrenatural, ¿sabes cómo se llama? Espíritu Santo.
la tercera persona de la deidad, del Dios que es trino y que existe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, un Dios que es tres en uno, nos da su Espíritu Santo. Él regenera nuestros corazones como si fuera un sello que Él imprime en nuestra alma, y es la garantía de que Él ha llegado a nuestras vidas, de que Él ha regenerado nuestros corazones. Es como un sello, como una estampa que no puede ser borrada y que nos empodera para perseverar en la fe, para caminar en la gracia, para seguir creyendo el Evangelio a pesar de que vengan tiempos difíciles, a pesar de que venga la oposición, a pesar de que venga la duda. Esa duda va a ser derrumbada en mi mente, en mi corazón. ¿Por qué? Porque tengo la promesa, el sello de esa promesa, el sello de esa herencia que es el Espíritu Santo, perdón. Y es lo que dice, fueron sellados en Él. ¿En quién? En Cristo. Otra vez, no olvides a Cristo. Si tienes el Espíritu Santo es por Cristo. Amén. No por voluntad propia, sino porque Cristo puso ese Espíritu Santo en ti, con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia. ¿Te das cuenta? Aquí hay un poco términos legales, ¿cierto? La garantía de nuestra herencia. Es como cuando vas a un notario público, ¿cierto? Y aquellos que han hecho algún testamento o algo así, hacen su testamento y descansan de que su voluntad va a ser cumplida. ¿Qué es lo que hace que descansen? Pues que hay un proceso legal, un sistema legal establecido por las instituciones, por el gobierno, que garantiza que lo que hayas dicho en ese testamento y la firma que hayas puesto, que te pertenezca a ti con tu identificación y todos los demás papeles que te piden, va a garantizar que las personas van a recibir eso que les dejaste, ¿cierto? Hay una garantía. La persona puede descansar de que hizo su testamento, contrario a los que no hacen su testamento y quieren dejar algo, ¿cierto? No pueden descansar. ¿Por qué? Hasta que hagan ese proceso. Aquí es un proceso similar. Obviamente la garantía va muchísimo más allá que la de un notario. Tiene que ver con Dios mismo morando en el corazón del creyente. Dios mismo garantizando que vamos a perseverar en la fe y que como consecuencia vamos a ser herederos de esas promesas que tenemos en Cristo. Así que si estás en Cristo, es porque tienes el Espíritu Santo de Dios morando en ti. Es porque sigues creyendo el Evangelio, porque has creído el Evangelio y perseverarás en creer ese Evangelio hasta el último día de tu vida. Amén. El Evangelio será lo más importante de todas las doctrinas importantes que hay que conocer en la fe cristiana. Amén. Que ha sido sellado por ese Evangelio. Entonces, iglesia, con esto termino. Bueno, y al final, ¿qué nos sigue diciendo? Para alabanza de su gloria. ¿Ok? No para tu alabanza. O sea, si eres salvo, tiene que ver más con la gloria de Dios que con los beneficios que obtienes en Cristo. Con todo y que vienen junto con pegado, como decimos por ahí. ¿Ok? Dios se glorifica y tú eres bendecido. Mientras estás en Cristo, Dios se exalta, Dios se glorifica por haber mostrado su gracia, por haber mostrado su amor, su misericordia para con nosotros. Él es glorificado y tú eres bendecido como consecuencia de esa verdad. Y las dos cosas son verdad al mismo tiempo. Y las dos cosas son igual de importantes para Dios. Y las dos cosas tenemos que creer esta mañana. Amén. Así que la próxima vez que te despidas, ya sabes cómo te tienes que despedir, ¿cierto? No lo tienes que cambiar. ¿Ok? Todavía creo que se escucha bien la idea de que deseas bendiciones a la persona. Pero la realidad, siempre y cuando tengas esto en mente, que ya sabes que si la persona está en Cristo, tus bendiciones están de sobra. Lo que tú le desees después de que ya está en Cristo está de más. Estás gastando saliva si lo quieres poner en esas palabras. Amén. Si estás en Cristo, la persona ya está más que bendecida. Ya está más que bendecida. Tiempo pasado. Lo que venga en el futuro simplemente es una expresión de esa bendición que ya obtuvo en Cristo. Amén. Es gracia sobre gracia. Amén. Y de eso es el mensaje de hoy que Pablo tiene para Efesios y para nosotros esta mañana. Amén.
Así que espero te vayas este día. No todos los mensajes son así, ¿cierto? A veces vamos duro con el pecado, no porque yo venga enojado, ya se los he dicho antes, sino porque la Biblia habla de pecado y de confrontar el pecado en nuestros corazones, ¿cierto? Esta mañana espero no te vayas tanto así, con todo y que sí hubo un poco de eso, que hay que autoexaminarnos, que hay que ver si estamos parados en Cristo, pero la esperanza, y quiero pensar que la esperanza es esta, que la mayoría de los que estamos sentados aquí estamos en Cristo. Y si eso es verdad, es motivo de celebración. Has sido bendecido sobremanera en los lugares celestiales en Cristo, y eso te debe llevar con una sonrisa en la boca esta mañana, con una palabra de ánimo, de no solamente sentirte esperanzado y confiado en la herencia de la promesa adquirida, sino en querer platicarles a otros de Cristo. Que esa sea tu misión esta noche de Año Nuevo, esta cena de Año Nuevo. ¿Qué te parece? Te quiero dejar esa tarea. Busca ser intencional en hablarle a alguien de Cristo, y cuando le digas, hey, que Dios te bendiga este año, le digas qué es el tipo de bendición que él necesita o que ella necesita, y que entonces esa bendición de la que tú estás deseando sea una verdadera bendición. Amén. Vamos a orar, iglesia. Padre, te doy gracias. Gracias por tu palabra, gracias por lo bendecidos que somos en Cristo. Señor, perdónanos, yo te pido perdón, porque muchas veces no estoy tan consciente de lo bendecido que ya soy en Cristo, Señor. Y muchas veces tontamente estoy buscando otro tipo de bendiciones que son de este mundo, Señor. Y a veces hasta me afano a ellas, Señor. Te pido perdón. Perdóname, Señor, por insensato. Perdóname por incrédulo, por no tener claro cosas que tú ya has revelado y que están más que claras, Señor. De cómo hemos sido bendecidos sobremanera en los lugares celestiales en Cristo, de cómo es tu voluntad la que provocó estas cosas, de cómo es que tú me tenías en mente, nos tenías en mente desde antes de la fundación del mundo, de cómo es que la redención vino por gratis, Señor, por tu buena voluntad, Señor, no por nada que hayamos provocado nosotros para que nos voltearas a ver, Señor. Gracias porque hay garantía de que hemos recibido todas esas bendiciones en Cristo y por el poder del Espíritu Santo, que es el sello de esa garantía, que es el que empodera los corazones, es el que nos ilumina, es el que nos regenera para que podamos voltear a ver a Cristo, su obra, nuestra más grande necesidad en Él, y que continuemos sirviendo y viviendo para Él, Señor. Gracias por Cristo, gracias por todo lo que tú nos has dado en Él, Señor. Ayúdanos a valorarlo, a celebrarlo y a compartirlo a aquellos que aún no lo tienen, Padre. Gracias por tu amor y por tu infinita misericordia en Cristo. Todo esto te pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús.